Hola, bienvenidos y bienvenidas a Plenamente. Continuamos por acá en nuestra tercera temporada y hoy tenemos a Pilar Jaramillo como invitada. Pilar es autora, es mentora, es maestra y es una persona llena de sabiduría y de luz. Y en esta conversación vamos a adentrarnos a muchísimos temas que incluyen la muerte, que es un tema que aborda Pilar en su libro La Transición, y vamos a profundizar también en la manera en la que podemos conectar con nuestra esencia profunda para alinearnos con nuestro propósito de vida. Así que, Pilar Jaramillo, un placer tenerte aquí. Bienvenida. Es un honor el que me hayas invitado a semejante belleza de experiencia y de nombre plenamente, que es lo que todos de alguna manera lo buscamos. Así que mucha gratitud y estoy muy contenta de estar aquí. Pili, tú eres escritora y has publicado muchos libros y me encantaría empezar preguntándote acerca de tus libros, lo que has escrito y cómo eso fue marcando cada una de las etapas de tu vida. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Y cuéntanos sobre cada libro que escribiste. El primero te cuento que yo no fui la motivadora, sino fue una persona que se llama igual que yo, María del Pilar. Ella es muy alta y muy grande y era muy joven en ese momentico, hace por ahí 15 o 20 años. Ella me dijo cuando hacíamos todos nuestros ruedas de prensa y hacíamos enfoques de conciencia y todo lo que eran mensajes de prensa para los cursos que hacíamos, lo que yo hacía. Ella me decía, tienes que escribir un libro, tienes que escribir un libro, tienes que escribir un libro, hasta que, bueno, le dije, bueno, sí, listo. Entonces me consiguió un editor y nos dimos a la tarea durante un año, solamente los domingos, porque él trabajaba en un periódico muy importante, y el libro le puse el nombre de Vivir sin miedo. Y en la portada está una garza. ¿Por qué una garza? Porque la garza se para en el pantano, pero la garza sabe que vuela. Entonces, la garza vuela. Los humanos nos paramos en los pensamientos, pero no sabemos que volamos, que podemos ir a la mente una y nos quedamos allí. Entonces, la garza es como la representación de esa libertad y el camino del vivir sin miedo es empezar a darnos cuenta que las experiencias son a través de esa idea o creencia de miedo para irla soltando, para irla revisando, para darnos cuenta de que las podemos soltar y mirarlas de otra manera. Es el libro que está allí, lo tengo también ahora en ebooks. El otro día lo volví a leer y después de tantos años es una cosa genial. Después hice un libro que se llamó Maltrato de Estrato 6, que se fue publicado por Random House Mondadori. Eh, Fue el maltrato en las familias como secretos, que nadie se entera. En Colombia se le dice maltrato 6 a las personas que de alguna manera tienen un poder adquisitivo y que aparentemente son muy cultas y son muy honestas, pero hay un maltrato intrafamiliar muy sutil entre las parejas. Ese libro fue muy publicitado y de ese libro salió una ley en Colombia para proteger al maltrato tanto de hombres como mujeres, que teóricamente era más o menos un maltrato sutil, pero también hubo maltrato físico. Curiosamente, el libro salió 5 meses antes de un caso muy sonado aquí en Colombia, que un maltrato que se parecía a uno de los capítulos que yo había escrito. O sea, se sucede tan frecuente que no se sabía. Fue muy lindo y la gente me llamó de Descarito a darme las gracias, a decirme, ese libro me lideró, ese libro me hizo entender muchas cosas, ese libro me hizo darme cuenta que yo podía experimentar, ir de otra manera, sentir y vivir la vida de otra forma. Entonces, eso fue muy interesante. Luego, Ujú. de infidelidad, la búsqueda del placer, el encuentro con el dolor, también editado por Penguin Random House. Fue un libro de pura y simple entrevistas directas a personas vivas, hombres y mujeres de 30 a 60 años, a que me contaran su experiencia. Viajé a diferentes ciudades de Colombia, pero lo genial de esto es que obviamente era imposible grabar, no me dejaban grabar, era a mano, haciendo apuntes de todas las personas y obviamente total reserva de todo el mundo. Lo lindo del libro es que son vivencias de personas que tuvieron la experiencia, tanto hombres como mujeres, pues cuentan el interés de ser infiel, el que estaban esperando, cuál era la búsqueda para la infidelidad que estaban viendo y al final hay el capítulo muy interesante de una persona que es junguiana y quería poner una persona que tuviera unas bases científicas de por qué sucedía la búsqueda de la
infidelidad. Y es muy interesante todo lo que se da allí y qué es lo que nosotros tratamos de buscar y encontrar cuando a la larga lo que encontramos es el dolor. Entonces, ese es el otro libro. El anterior, el último, fuera de este que viene, fue, ya los conoces tú, la transición de la conciencia cuerpo a la conciencia universo. Hoy lo pondría de la conciencia cuerpo a la conciencia del ser, porque Mm, es darnos cuenta esa transición en el que nos creemos la forma, el dolor, la angustia, la tristeza, el miedo, todo lo que experimentamos aquí en esta tierra, el no propósito, el tú me hiciste, el yo te hice, la culpabilidad, a dar ese salto grande, la transición a empezar a ser conscientes que hay otra mirada, otra manera en que nos podemos expresar, otra forma en que podemos ir más allá de los pensamientos. Entonces la muerte en la época de la pandemia se estaba mostrando y yo me dije, hice la pregunta, ¿qué nos está diciendo la muerte? Y simplemente hice ese pare en mi camino, esa pregunta, y saliendo, al otro día salía de un cuarto y me llegó la lección 167 de un curso de milagros que habla sobre la muerte. Y aquí está la respuesta. Y empecé a investigar y el libro se basa un poco en las enseñanzas de un curso de milagros, en experiencias propias. Tiene un prólogo muy lindo por Severi Torres, que está en el YouTube, se llama La Transición, prólogo Pilar Jaramillo, porque tiene esa voz que nos va comentando algo muy lindo y es que nos muestra cómo nosotros estamos viviendo en ilusiones. Y si nos damos cuenta de eso, pues ¿qué decidimos? Despertar. Entonces la transición nos va llevando a que hay más allá de la muerte y de las pequeñas muertes diarias. De eso te iba a preguntar, de hecho, antes de que saltemos a tu último libro, que nos cuentes la sorpresa. La transición, de hecho, fue, diría yo, el libro que nos unió, porque fue cuando publicaste ese libro que además fuimos juntas a la Feria Internacional del Libro y tuvimos la oportunidad y el regalo de compartir y de compartir con muchas mujeres y con las personas que se acercaban, los lectores, las lectoras. Y tuvimos la oportunidad de conversar sobre esa transición y hablabas tú con frecuencia de las pequeñas muertes. Y te Sí, quiero preguntar sobre eso. ¿Qué pero quería significa? que me encantó el nombre de tu libro cuando lo vimos en la Feria Internacional en Colombia, de la plenitud, porque Mm, dice todo. Las sí. pequeñas puertas diarias, los humanos no somos conscientes de ellas. El libro del curso de Milagros lo habla, pero yo me di cuenta con mi nieto, ¿sí? Que juegan a matar los bandidos, que juegan a matar el dinosaurio, que juegan a matar al otro, y que todo el teatro, los niños juegan siempre a hacer de alguna manera el bueno o el malo. Estamos jugando a matar. Y las pequeñas muertes diarias son en sí esos pequeños, pero poderosos pensamientos de rabia, ira, resentimiento, dolor, culpa, tú me hiciste, tú me haces sufrir, bla, 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 lo que vivimos los seres humanos. Entonces no somos Mm. conscientes que vivimos en esa energía tan impresionante de las pequeñas muertes diarias y no salimos nunca de allí. Entonces es poderoso poderlas ver para poderlas soltar, para poder encontrar otra manera de percibir. Ese libro fue inicialmente un poco así, porque a gente le daba miedo qué es eso de la muerte, cómo hace la muerte, pero poco a poco se fue desarrollando el mismo libro por sí mismo. Esa fue la belleza. Y una de mis amigas, muy linda, me ha comprado bastantes libros porque ella es terapeuta y se los ha regalado a muchas personas que se les ha muerto alguien y me han dicho que el libro simplemente las ha llevado a ver de otra manera, a sentir y a experimentar, porque tú sabes que la muerte es la última asignatura pendiente del ser humano. ¿Tú te Mm. imaginas que la gente viera la muerte de otra manera y no le tuviera miedo? Y es que es la última asignatura para todas las personas, sin excepción. Y Total. es una asignatura que además posponemos, evitamos, evadimos, no hablamos de ello. No, no solo la nuestra, sino la de nuestros seres queridos. Es como, no hablemos de esto, quiero como esconderla. ¿Y qué pasa si la redefinimos con la invitación que tú nos estás haciendo a verla como una transición, la transición final de este cuerpo
por lo menos de en esta vida, y pues una tarea hermosa. Y la Es un pregunta que sí, adelante. es una autoindagación, Ujú. transiciones, porque vivimos en plena transición en todo. Nacemos, crecemos, nos pasan cosas aquí y allá, todo el tiempo es transición, 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 pero no nos damos cuenta. Entonces, sufrimos la vida en vez de gozarnos la vida o de jugar la vida, en vez de juzgarla. Podemos jugar la vida en vez de juzgarla, siendo consciente que todo es cambiante, transitorio y finito, que todo es transición. Entonces, si yo lo voy permitiendo, el nivel de asombro aparece para que se despliegue eso que está allí, se nos revele y podemos verlo de otra manera. Hermoso. Y es que si lo pensamos, empezamos a morir desde que nacemos. Nacemos y ya células van muriendo, ya nos quedan menos horas de vida, como que desde que nacemos ya estamos, bueno, con un relojito. A mí me gusta, y especialmente cuando enseño temas de propósito de vida, decir que cada persona nace con un número finito de latidos del corazón. Simplemente no sabemos cuántos son. Y Qué la bonito. pregunta es, ¿qué queremos hacer con esos latidos? ¿Cómo queremos vivirlos? ¿Cómo queremos Qué sentir, vivir, servir, disfrutar de cada uno de esos momentos finitos que tenemos? Y la pregunta que tengo para ti, Pili, de hecho, una pregunta que tengo desde hace mucho tiempo y no hemos tenido el espacio de conversar es, ¿de qué manera ves tú que esa transición, esa asignatura final de la vida nos puede ayudar a encaminarnos en nuestro propósito? ¿Cómo lo ves tú? Fíjate que voy a retomar lo que acabas de decir, latidos del corazón, que me pareció bellísimo. Cuando tú estás en la presencia del corazón, eres consciente que la transición es algo que experimentas en este mundo de las formas, pero que el corazón permanece siempre. Allí no hay transición. Allí no hay ese miedo a soltar las cosas, allí no hay ese miedo a soltar las formas, sino simplemente empiezas a recordar aquello que se cerró, que ahora lo hablamos en el otro, en el cuento de los niños, aquello que se cerró, y te eres consciente y permites que si estás aquí preguntas, ¿cuál es mi propósito? No es que yo me lo ponga, un, dos, tres, cuatro, voy a hacer esto y esto y esto y eso. Uno pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué quieres que haga? A lo que llamamos universo, a lo que llamamos ser, a lo que llamamos fuente, a lo que llamamos misterio, a lo que llamamos Dios, no importa a dónde te dirijas, pero en ese instante tú te pones como un canal a preguntar cuál es tu propósito en las diferentes etapas que tenemos y te llega profundo ese propósito, porque en el fondo, Carito, nuestro propósito de estar aquí es recordar la luz que somos y servir a través de esa luz. Pero como eso se nos olvidó y creemos que este mundo no es transitorio, no es finito, no es cambiante, entonces nos metemos a controlar un montón de cosas y se nos olvida el propósito. Al ego no le interesa que tú tengas propósito, porque tú tienes propósito, te unes a esa red del misterio, a esa red del amor y la conciencia egoica no puede entrar allí, se transparenta. Cuando se transparenta simplemente se usa para el propósito. El cuerpo se vuelve un medio de comunicación y deja de ser un fin para atacar y ser atacados como lo vemos en el mundo y como lo vemos en las relaciones. Y tú sientes cuando el propósito es ese, llegan las personas, las circunstancias, invitaciones como estas, te estás en silencio y sabes que estás sirviendo porque podemos estar en cualquier parte del mundo. Como la mente está unida, esa frecuencia simplemente se manifiesta. Y a través del silencio, ese propósito de servir se convierte en una onda que simplemente va llegando a muchos seres sin tener ni idea qué seres están recibiendo esa onda, en ese manejo de la expansión de la conciencia. Estamos en este instante, los seres humanos, en esta profunda transición que la podemos realizar con amor, porque nos ponen en el lugar perfecto, con la persona perfecta, el encuentro perfecto, para poder nosotros simplemente prestar ese servicio de forma honesta. Se necesita, Caro, se necesita la mente honesta para poder entrar a servir. Y me encanta lo que acabas de decir, lo estaba escribiendo.
Nuestro propósito superior es reconocer nuestra luz y poder servir a través de esa luz. Esa es, esa Esa- es. De hecho, le estaba contando a Pili que estoy escribiendo un segundo libro y está enfocado 100% en propósito. Y me he sentado muchas, muchas, muchas horas a pensar en esto del propósito. ¿Qué es realmente? Desde diferentes ángulos, ¿no? Entonces tenemos el ángulo carrera, el ángulo espiritual, el ángulo del Ujú. ser, el ángulo de la abundancia, del dinero. ¿Qué es propósito? Y la teoría que he venido desarrollando es exactamente como lo que acabas de mencionar. Es como nivel uno, propósito superior, reconocer nuestra luz, nuestra esencia divina y servir a través de ella, lo que acabas de decir, pero es reconocimiento de nuestro amor y nuestra verdadera naturaleza ligada al todo con T mayúscula. Segundo nivel es más desde el hacer, más como el, bueno, cómo vives tu día a día, cómo lo compartes, cómo trabajas, estudias, bueno, las maneras en las que puedes vivir en el día a día. Y el tercer nivel está relacionado con el servir, como más con el activismo, filantropía, como más hacia la otra persona, en donde el yo pierde un poquito de protagonismo. Y ahí voy. Es una teoría en la que todavía estoy trabajando, pero lo que acabas de decir resonó como un sí gigante en mi interior. Y lo dices de una forma tan linda y tan hermosa y tan genuina que me encanta. Miren lo que acabas de decir. Acabas de decir una cosa y dijiste otra hace un momentico, igual de espectacular. Dijiste resonó. Cuando resonamos es que es, porque está Ah, enviado, tú te vuelves un canal para servir en esa resonancia o frecuencia que no la podemos ver, pero que está. Tú la acabas de experimentar, me lo estás comentando, y es una belleza porque quienes nos están escuchando empezamos a ser conscientes que podemos abrirnos a resonar. Y también mm, dije algo de reconocer la luz. Entonces, fíjate la belleza de la frase o de la palabra reconocer. No es ir a buscar la luz, no es aprender un, dos, tres, cuatro, cinco, yo cómo hago para bajar la luz. Es recordar, reconocer que esa luz, esos pensamientos amorosos dados ya están en ti, en lo profundo de ti. Esa paz dada que no es de este mundo, ya está en ti. Entonces uno puede decir, alzo la mano para reconocer que esa resonancia, que ese amor y que ese propósito están dentro de mí y lo acepto. Y me abro. mm. Y entonces a las personas les llega, porque así que hubo resonancia aquí, viene la voz, una sola voz que nos habla todo el día, a cada instante, y entonces resuena de pronto 3 de la mañana, 4 de la mañana en la oficina, una frase y la gente dice, wow, se vuelca a servir. ¿Tú te imaginas todos los seres humanos con la conciencia de servir? Mm, ya, eso es. Eso es lo que necesitamos. Eso. Ya, Ya. ya. Se vuelve, a mí me fascina, Carito, esto cada vez más porque cada vez más es Sí, tan simple como ese ya que dijiste. Ya, ahora. ya. Ahora, es simple, no significa que sea fácil. Así, de acuerdo, de acuerdo. Pero estoy completamente de acuerdo. De hecho, uno de mis maestros nos enseñaba que la iluminación es el reconocimiento de la luz que ya está en nuestro interior. Que a veces pensamos como, uy, las personas iluminadas por allá, lejanas, en el Tíbet, las personas iluminadas que llevan trabajando años y años, dedicándose con esfuerzo y con arduo labor. Y al final es como, la iluminación es reconocer la luz, iluminar, ¿no? La luz que ya está en mi interior y no debo hacer nada al respecto, sin esfuerzos, sin dedicación, simplemente ya está. Y sabes qué debo, entre comillas, hacer? Servirle a esa voz, Ah, qué servirle a la lindo. conciencia de unicidad, servirle al ser. Yo tengo un pequeño audio que me llegó hace como un año, se llama Permítele a tu ser brillar. Es muy cortico, pero es contundente, porque son los pasos que nosotros damos como cuerpo para llegar a simplemente permitirle hacer brillar. Es tan simple que dura 7 minutos. Lo Ah, copié y está en audio. Entonces, cuando tú ya simplemente te pones de canal,
simplemente estás ahí y escuchas, que te pone en el lugar que es para ti, y como tu propósito es servir, pues simplemente se te da porque el universo entero confabula contigo en ese servicio. La conciencia universal te está sirviendo siempre, todo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros los humanos tenemos la conciencia en la forma, en las personas, en el personaje, y nos distraemos. No es ni malo ni bueno, pero cuando yo simplemente respiro y soy consciente de la conciencia universal, la conciencia viene y se une a ti. Y es el propósito universal de servir, porque somos luz y traer luz al mundo transitorio, temporal y finito. Qué hermoso. Y les quiero contar una cosa. Pili, yo siempre te digo Pili, Sí, Pili usa palabras hermosas y suena muy inspirador y suena maravilloso y verídico todo lo que nos cuentas. Sin embargo, Pili no solo lo habla, sino que lo actúa. Y he sido testigo de la manera en la que tú caminas ese camino de la conciencia y todo lo que dices de servir y de acompañar es algo que haces diariamente, no solo con las personas con las que trabajas, que acompañas diariamente en tus sesiones, sino que yo personalmente pasé por un momento muy difícil, estaba en Colombia y Pili estaba de visita porque estabas de viaje y dentro de su viaje ocupadísimo, lleno de actividades, de todo lo que tenías que hacer, Pili fue hasta mi casa, se sentó a mi lado y me prestó su hombro para que yo pudiera desahogarme, conectar y reconectarme con esa luz que temporalmente se había oscurecido, dada una situación muy, muy, muy profunda en mi vida. Y nunca lo olvidaré, Pili, te tengo tanta gratitud porque lo que compartes es realmente lo que estás haciendo y fue hermoso. Así que gracias. Pero antes de seguir, quiero preguntarte acerca del último libro que está pendiente que nos querías contar y que tiene una audiencia un poquito diferente. un poco grande, que yo veía cuando iba a comprarle a mis nietos algunos cuentos, de alguna manera siempre había algún personaje de miedo, o el lobo feroz, o el oso peludo, o alguna cosa que generara miedo. Entonces decía, ¿cómo aprendemos de miedo desde chiquitos? Nos van enseñando los miedos a través de los cuentos, de figuras, de cosas tan lindas. Tengo Las canciones del Coco te va a comer, no sé qué. que Sí. se cantan y todo. Vamos entrenando la mente. Yo dije, "Ay, yo quiero, siento en mi ser escribir un libro para niños que no tenga las raíces del miedo". Entonces viajé a Australia y resulta, voy a contarlo aquí porque la gente no lo sabe, de alguna manera, Nicole, una niña de 7 años hoy en día, que tenía 3 años, dibuja espectacular, muy hermoso. Entonces yo hablé con su mamá y le dije que si me permitía esos dibujos porque tenía la intención de escribir un libro donde no hubiera miedo. Entonces, bueno, eso fue un tiempo, bla, 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 hasta que al fin me dieron los dibujos, me dieron el permiso, toda esta cantidad de cosas. Y allí entonces se empieza el cuento de los dibujos con una primera frase que le preguntamos a Nicole. En ese momentico tenía 5 años. ¿Cómo te llegan a ti esos dibujos para que tú los plasmes en un papel? Entonces ella contesta, me llegan desde un espacio muy grande, directo al corazón y me siento caminando por la luna. Entonces de ahí sale el cuento, de ver Wow. cómo los niños tenemos el corazón abierto y Ujú. venimos con ese corazón abierto a servir. Y viene el cuento desarrollado, muy hermoso, porque a ella se le entregó un mico que se llama Monkey, que es un peluche. Entonces el cuento se desarrolla entre ellos dos, cantando, bailando, cantando, mostrándose los libros, todos los dibujos, y diciendo que ellos juegan al espíritu juguetón para que no se les olvide tener siempre abierto su corazón. Se va desarrollando, desarrollando el cuento así. Más adelante ellos siguen jugando y de juguemos y juguemos para que papitos y mamitas de todo el planeta vuelvan a abrir su corazón a las ideas asombrosas, porque los papitos tenemos cerrado el corazón nuevamente. Y luego le dicen Monke, que es la personificación del silencio, porque es un muñeco
es un peluche, pues no puede hablar, él es el silencio. Entonces le dice a Nicole, Nicole, te tengo una gran sorpresa para ti. Quiero llevarte de donde un ser, el búho sabio, que vive, experimenta las ideas asombrosas. Sergi, el búho sabio, es Sergi Torres. Entonces allí le preguntan y él vive en esas ideas asombrosas y él contesta de una cosa maravillosa y te voy a comentar qué contesta porque el cuento hay que leerlo así de profundo. Él contesta que las ideas asombrosas le llegan a su corazón, pero que él las reparte y las comparte con todo el planeta. Y dice, esto es lo más hermoso, dice, los seres humanos no ven las ideas asombrosas porque tienen cerrado su corazón y las ideas no los pueden ver. ¿Sí ves la belleza? Absolutamente, absolutamente. Y me encanta el concepto del asombro. Me Sí, encanta el concepto porque cuando estamos en asombro real, este estado de maravillarnos, estamos llenos exacto. de gratitud, hay una trascendencia del yo forma y nos conectamos con el todo cuando estamos frente a un amanecer hermoso, cuando estamos escuchando música y nos volvemos como una sola persona, una sola entidad con el arte, la naturaleza, la música, una conversación, nos asombramos. Y de hecho la palabra asombro me encanta porque es a sin sombra, sin sombra. Y ay, Entonces, me Dios. encanta. Sin sombra, exacto, qué linda reflexión, me encanta, porque volvemos a ser como niños, a asombrarnos, y la gratitud surge de forma natural de ese asombrarte, te asombras lo que decías tú de un amanecer, de un atardecer. Entonces, eso es muy profundo. Y allí también, al final ella le pregunta algo sobre cuando él pinta los dibujos, si los pinta desde el silencio. La respuesta no te la voy a contar, pero es una cosa muy profunda. Entonces, Mm, vivir en el nivel de asombro no hay sino gratitud y libertad. gratitud y libertad. Pili, este recuento que nos has hecho sobre tus libros, hablamos de la muerte, del asombro, de la conciencia, de la infidelidad, del miedo, tantos, tantos temas, pero algunas personas que nos estén oyendo o viendo quizás no sepan que tú no siempre eras escritora, que tú no siempre te dedicaste a temas de conciencia y de desarrollo personal. Cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria, cómo llegaste hasta aquí. Qué belleza. Mira, en la semana pasada me hicieron una entrevista en uno a uno del Canal Uno en Colombia y me hicieron esa pregunta y eso quedó todo grabado. Es muy interesante porque pues de pequeña a mí me encantaba de alguna manera colgar cuentos en mi casa y se los alquilaba a los vecinos y nos reuníamos un grupito de personas como a las 9 de los 9 años y hablábamos de Dios en ese entonces. Luego empecé a funcionar y hicimos una empresa con mi marido que fue a nivel nacional, donde yo la manejé todo el tiempo, me la pasaba viajando, los niños pequeños, yo viajaba por todo el país todo el mes todo el mes viajando por todo el país en lo que era aseo industrial y el paisajismo o diseño de jardines, que fue mi pasión durante muchos años. Ahí me dediqué con la gente, los empleados, todo el mundo, en una experiencia muy linda de trabajo durante muchos años. Bueno, entonces yo sentí un llamado cuando estaba en el trabajo porque teníamos 300 personas y yo las manejaba todas y tenía que viajar a revisar todo lo que era el aseo industrial. Esa parte no me gustaba mucho, pero el diseño, planificación de jardines sí, porque el resultado, eso es sembrar una semilla, una planta pequeñita y después vemos la flor. Ese es el mismo resultado que tenemos ahorita los humanos, que sabemos que si sembramos esa semilla, la semilla va a dar fruto y va a dar la flor, que es lo que estamos ahorita dándonos cuenta. Así duré muchos años y en algún momento te sentí el llamado, pero lo que hice primero fue eh, buscar un espacio donde pudiera yo también como hacer las dos cosas. Y encontré ese espacio y ahí duré 2 años, hacíamos charlas, conferencias, yo seguía estudiando toda esta parte, viajé a Estados Unidos a muchos cursos, a todo este entrenamiento mental. Me entrené para ser facilitadora de un curso de milagros durante muchos años, lo llevo guiando, luego la terapia transpersonal y la terapia de Jung también. Entonces fui como mezclando hasta que llegó un día
Eso fue en un carro. Llegó un día en que yo sentí, estás lista, suelta. Eso fue el mensaje. Estás lista, suelta. Yo no le dije absolutamente a nadie nada, y menos a mi marido porque me iba a preguntar, ¿y qué vas a hacer cada quincena que no vas a pasar por el cheque? Eso también, La casi, gran pregunta para dar claro, el salto así total. que prácticamente, ¿qué vas a hacer si tú vas a pasar por el cheque quincenal? Y sí, era una pregunta que me hacía. Entonces yo dije, bueno, si me dijeron, estás lista, suelta, entonces me voy a dedicar a los jardines del alma. Y ahí di el paso hacia los jardines del alma. Y entonces yo soñaba con una pared. Y me fui a Bogotá y simple soñaba con una pared. Cuando regresé aquí a Barranquilla, Colombia, empecé a buscar varios locales. Y una amiga mía me llevó al local en un edificio que era de su familia, que solo lo arrendaban. Y cuando yo entro veo la pared, una pared medio circular, porque yo quería pasar películas de todo este manejo de conciencia, que en esa época no eran tan famosas. Ahora tú haces así y encuentras una cantidad de películas maravillosas, pero en esa época no era. Yo era un poquito atrevida para la época, pero bueno. Y se dio. Entonces empecé allí, y de pronto solté, me llamaron, me volvieron a llamar, que me quedara con todas las cosas. Tuve la tentación porque amaba y amo los jardines, porque ellos siempre dan un resultado divino, pero no podía hacer las dos cosas. Entonces me dediqué, ya me metí con el propósito de indagar, y he estado trabajando todos estos años en el propósito de ir hacia adentro, de indagar. No tomo muchas cosas, cojo una sola que me vaya entrando cada vez más y más y más y más profundo, y ahí ya se dio de esa manera. Me encanta. Y la manera en la que lo compartes suena muy simple. Tuve el llamado a soltar. Lo consideré, exploré, encontré un lugar físico donde poder hacer mis conferencias, solté e hice la transición, hice el cambio. Pero como acabamos de conversar, las cosas pueden sonar simples, pero no siempre son fáciles. Cuéntanos acerca de esa transición, ese paso. Tú misma acabas de decir, era atrevida para mi época, haciendo, Claro, profundizando claro. en temas que no eran tan comunes como dices hoy en día para las personas que nos están escuchando, que pueden considerarse valientes o atrevidas para esta época. ¿Qué consejos les darías en esa transición hacia su propósito superior? Mira, qué pregunta tan linda, ¿sí? Porque es que el ego nos dice muchas cosas a través de muchas personas cercanas, familiares. Nos dicen, por aquí no es, esto debe ser malo, esto aquí. Entonces uno oye todo el tiempo el ego. Yo tomé una decisión, solo una decisión. Dije, voy a escuchar esa voz y voy a hacerle caso a esa voz. Entonces no le conté a nadie, no le conté a nadie. Pero sabía que qué iba a pasar con el cheque y con esta cantidad de cosas. Sí, yo sabía que ahí había un poco de temor de toda esta cantidad de cosas, porque sí, lo viví. Dije sí, pero le fui fiel a esa voz. O sea, creí en esa voz y decidí seguirla. Entonces ya después cuando conté lo que estaba haciendo, ya me dieron el por qué, el por qué, el por qué, por qué, que debo hacer esto y esto, pero yo ya lo podía contemplar, Carita. Cuando uno aprende a contemplar, deja de juzgar y de creerse que lo que le están diciendo debe ser por aquí o por aquí o por allá, porque tienes una férrea decisión y una confianza de que el camino es por ahí. Y parece simple, como dices tú, pero está bastante torpedeado, ¿sí? Pero si tú ya tienes y te permites guiarte por tu corazón, el otro o los otros van diciendo cosas y te dicen cosas que te mueven, que te bajan de las escaleras. Pero yo estaba viendo, no con la confianza que tengo ahora, porque la confianza de ahora es una confianza con C mayúsculo, pero en ese momentico veía que había aparecido el sitio, el lugar, que la persona no arrendaba, no vendía el local, sino que lo arrendaba. De alguna manera me lo vendió, después se arrepintió, después me lo pidió, y fue una época hermosa antes de la pandemia. Pasábamos muchas películas, iban personas, hacíamos muchos talleres muy interesantes, todo sobre el trabajo de Jung todo el tiempo, más todo el curso de milagros. Fue una época maravillosa. Entonces ya alrededor empezaron a, más o menos, o sea, no era una aceptación profunda de las cosas, pero yo sentí que si tú le haces, escuchas la voz y sigues la voz te lleva. Y entonces la confianza empezó a crecer y a crecer y a crecer.
porque los seres humanos vivimos en la desconfianza de la mente egoica. No somos conscientes, pero cuando usamos la mente honesta, empezamos a ser conscientes de esta herramienta tan maravillosa que nos va llevando cada vez más a abrir esa espaciosidad interna en el que nos movemos más allá del cuerpo, más allá de los pensamientos. Es un paso mental, la gente cree que es un paso personal, que es un paso que se compró en un local, que es un paso que entonces se dio para dejar de trabajar y funcionar. No es ahí, es mental. Esa es la equivocación. Si tú te das cuenta que das el paso mental de lo viejo a lo nuevo, en ese paso mental lo demás se manifiesta. De acuerdo. Pili, muchas personas pueden que estén pensando en estos momentos, ¿cómo hago para escuchar a esa voz? Resuena lo que estás diciendo, lo entiendo, lo concibo, lo siento, pero ¿cómo hago para identificar la voz a la que debo seguir? ¿Cómo hago para identificar esa otra voz, la llamas egoica, que puede que esté más ligada al miedo, a la inseguridad y que realmente no es mi esencia? Pero ¿cómo la identifico? ¿Cómo la escucho? Qué belleza de pregunta. Tienes que dar el permiso. Permito que la voz me hable. ¿Por qué? Porque tu esencia es amor, porque tu esencia es luz. Y si estamos experimentando la otra voz, es porque decidimos en algún momento escuchar la voz del ego, que no es mala ni es buena, es una voz. Es Ujú, transitoria, temporal y finita, pero es poderosa en el sentido que le hemos dado el poder. Si dejamos de darle el poder, yo cuando escucho la voz del ego, ¿qué siento? Ansiedad, angustia, resentimiento, dolor, pero le pongo la culpa afuera y hago una película de todo el cuento. Pero cuando digo, ay, ¿será que existirá una voz o una inspiración, llamémosla así para que no hablemos de voz, una inspiración universal que es para todos, que no se es dada? Ahí surge el silencio. Cuando empiezo a ser consciente que existe la inspiración universal dada a todos, que algunos también la llaman Espíritu o Espíritu Santo, empiezo a decir, doy el permiso, doy el permiso para escuchar esa voz. Y si tú das el permiso, la conciencia universal empieza también, hace su trabajo, y entonces empieza a ser informada desde la inspiración, te llega una idea, te llegó la idea del libro como tú lo estás haciendo ahora, el de plenitud, el que tienes ahora, el que escribiste hace un momento, a través de una persona, a través de una entrevista, a través de el supermercado. A mí ayer en el avión me salió el título del próximo libro en 2 minutos, ¿sí? Pero es simplemente ser conscientes que esa inspiración es para todas. Hay una frase en el curso de milagros que yo no estoy tan segura si es tan digamos, tan literal, pero dice Jesús, como hombre y como una de las creaciones de Dios, mi recto pensar surgió de la inspiración universal o del Espíritu Santo. La inspiración universal es para todos. La belleza es que seamos conscientes que es para todos, que no es para aquellos, ni para los que son mejores, ni para los que hacen. No, no nos tenemos que comparar con nadie, porque el servicio que hacemos cada uno es un servicio que se une en esa inspiración, pero no tiene nada que ver con la persona. Entonces, me permito ser inspirado, me mm, permito ser inspirada. El ego no inspira, el ego juzga, no es malo, pero yo puedo elegir ser inspirada, hacer instantes de quietud. Tú y yo hicimos, tú a tu lado estabas haciendo una hermosa meditación con un grupo de personas, me lo dijiste, yo me uní a ti en este instante, estamos en dos países completamente diferentes, no hay espacio ni lugar. En esa inspiración se va formando una luz, un hilo, uno se une al hilo de luz que se está haciendo visible en toda la humanidad, sin decir una palabra. Y la inspiración no fue dada, no es que yo soy inspirada, es que yo soy, no, eso no es mentira, todo es dado. Entonces es gratitud por lo dado y lo recibido, y cuando tú das y tú compartes, entras a la frecuencia de la ley del amor, que es dar y recibir, son lo mismo, porque te das a ti mismo, porque tú eres la luz y la otra persona es la luz, aunque parezca un cuerpo. wow, ahí podríamos
hacer una conversación gigante solo de ese tema. Gracias por compartirlo. Em, sí, me gusta mucho lo que dices, que el ego o esta identidad que hemos formado sobre nuestra vida, sobre nuestras vivencias, nuestras experiencias, sobre quiénes somos, tiene este tono de juzgar, del miedo, de la duda, y suena, ¿no? Como que hablabas de voz, obviamente no es una voz, no es como que escuchemos voces en nuestro interior, no es una voz explícita, pero sí reconocemos estas palabras, ¿no? El uso de palabra, el uso de este tono, de juzgar, del miedo, de no por aquí. Y la esencia profunda, el amor, digamos, esta voz que tú dices, sigámosla, con lo que nos compartes, me suena que es mucho más silenciosa, más desde la inspiración, desde la intuición, del silencio, de la quietud, del amor, del compartir. No se juzga, no se compara, simplemente quiere expandir esa luz que ya es, ¿no? Entonces, así unas maneras diferentes de compararlo, digamos, para entenderlo más y hacerlo más práctico. En mi libro, yo en algún momento dije, yo tengo que poder entender bien cuáles son estas dos voces y tengo un cuadro comparativo, voz del ego, voz del ser interior o de la esencia real. Y a veces me ayuda porque a pesar de que trabajemos y trabajemos en estos temas, bueno, a veces también entra la duda, entra el miedo, entra el ego y siempre, siempre, siempre estamos en constante aprendizaje y es lo que nos viene a enseñar la vida. A mí me encanta porque todo lo aterrizas y cuando se aterriza la gente también lo puede comprender, pero es muy sencillo. Cuando tomas la frecuencia del silencio, el mismo silencio te va llevando a permitir que se escuche, que no es que una voz te está diciendo, no, no se habla como una voz común y corriente, lo que te llegan, en ese instante se te abre, te llegan las ideas, uno se para enseguida, son las 5 de la mañana, las 4, las 3, y escribe. Por ejemplo, el podcast mío de esta semana, que no salió ayer, sino hoy, fue dictado de una relación entre hija y madre, una niña que le escribe a su madre. Y es bastante, digamos, común. Pero cada día vas con la más confianza porque de pronto te das cuenta, es que aquella persona tan inspirada, es que es fabulosa la inspiración. No, es que es para todos. Lo voy a recibir. Entonces tomo la decisión de recibir, no tengo ni idea cómo, pero lo voy a recibir. Y reconocer la voz egoica es muy fácil, muy. Siempre nos genera una sensación de estar tensos. Entonces estamos contraídos o contraídas en cualquier instante, simplemente estamos distraídos en la conciencia egoica. Entonces uno puede darse cuenta, toma una respiración consciente, simplemente se apoya en la respiración, se apoya en este instante presente y suelta la contracción. Es un ejercicio muy sencillo, pero uno se puede dar cuenta. Y la otra es que si tú no tienes una sensación de quietud, es porque esa vocecita o esos pensamientos están ahí. ¿Cómo los puedo observar? Desde la mente honesta. Darme cuenta cómo estoy pensando en la mente. El paso es en la mente. La sanación es en la mente, no es afuera. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Será que yo estoy poniendo que estoy sintiendo así porque Carol me dijo tal cosa? ¿Porque es que ella es la culpable de lo que yo siento? Porque yo estoy poniendo pensamientos de formas de sentir y yo soy la que estoy bloqueando todo esto, le doy energía a esa conciencia egoica, porque eres tú el creador de todo lo que experimenta. Esas son palabras mayores. Palabras Pero mayores. Me encanta palabras cómo mayores, lo mostraste para las personas que nos están escuchando y no viendo. Pili nos demuestra que cuando estamos más en el tema del miedo, del ego, de la duda, nuestro cuerpo se contrae, los hombros se suben a las orejas y estamos así como que con miedo. Contracción es una señal de que por ahí no es. Mientras que cuando estamos en la quietud y se relajan los hombros, podemos sonreír, podemos conectar con lo que se siente como más puro, tranquilo, paz mental, por ahí es, por ahí es. Entonces y me gusta. fíjate, ella, porque ¿quién es el que se toma y se da cuenta que está contraído porque está distraído en el pensamiento egoico? ¿Y qué es?
eso que se da cuenta y toma la decisión de no pelear, sino simplemente poner su atención, el arte de la atención, en la conciencia de la respiración. Es decir, yo puedo ser inspirado, elijo ser inspirado, elijo, permito ser inspirado. Somos los creadores de nuestra propia experiencia. Entonces se vuelve tan sencillo y tan simple que si no es complejo no nos parece. Tenemos que hacer un 2, 3, 4, 5. Pero si Total. simplemente hacemos el ejercicio y cuando me contraigo, no es porque se fue la luz, no es porque la persona me está regañando, sino porque me distraje. Y distraerse no pasa nada, Carito. Cuando éramos niñas pequeñas o eran bebés pequeños, que hacen, hicimos los seres humanos si no se le ponen una cantidad de móviles a los pequeñitos para distraerse en imágenes? Fuimos entrenados para distraernos en las imágenes. Seguimos siendo entrenados, pero nos podemos dar cuenta de ello. No pasa nada, las dejamos transitar. Exactamente. Me gusta. Pili, ahorita nos mencionaste, cambiando un poco de tema, que nos mencionaste que muchas personas se acercan a ti para hacerte preguntas sobre temas de la transición, volviendo a ese gran tema. Y muchas personas en especial que están pasando por un duelo. Y quería regresar un poco a ese tema porque es un dolor muy grande, es muy difícil de transitar y de navegar. Y para aquellas personas que nos están escuchando o viendo y acaban de tener alguna pérdida en su familia, están atravesando un dolor por la muerte específicamente. ¿Tú qué les dices? ¿Cómo acompañas a las personas? ¿Cuáles serían como las Cuando, recomendaciones o cuando es el las... acompañamiento individual, se acompaña en el momento, depende de lo que la persona esté sintiendo, pero en forma general se siente un dolor que tengo que ser consciente del dolor, pero es que yo pongo el dolor por la idea de que pierdo a un ser querido, la idea de que fue por tal cosa, entonces ahí me distraigo. El dolor que puedo sanar de otra manera al distraerme para este lado, pues como no estoy viendo lo que es, pues sigo y me sigo distrayendo y el dolor sigue y sigue y sigue más grande, porque es por esto, porque pasó, por la culpa, por aquí, por lo de allá. Pero cuando yo empiezo a ser consciente, wow, qué experiencia tan fuerte, me siento completamente sola o me siento completamente solo. Voy a mirar, a ser consciente de esa sensación de soledad, eso que estoy experimentando. Pido ayuda para que me asistan y simplemente entro en mí misma a ser consciente que no hay un por, sino que hay una creencia, la creencia de separación, la creencia de muerte, la creencia de soledad, la creencia inclusive del dolor. En la medida que empezamos a ser consciente poco a poco, he trabajado con muchas personas y ha sido maravilloso porque las personas, al poderlas llevar de alguna manera, cerramos los ojos y de alguna manera ellos hacen el viaje vertical, encuentran que son dolores también viejos, que le temen tremendamente a la soledad, que qué voy a hacer ahorita de alguna manera ya a estas alturas de la vida y ya no hay la parte económica para sostenerme. Son muchas cosas que están ahí. Entonces hay que ser muy honesto para decir, estoy experimentando un gran dolor, lo voy a contemplar, lo voy a permitir, porque ese dolor me está mostrando que hay algo detrás que ya quiere abrirse, hay algo detrás que ya se me quiere mostrar, pero le tenemos tanto miedo a la luz, tanto miedo al ser, que preferimos continuar aquí en un momento de idea de que la muerte es como la experimentamos. Por eso el libro a muchas personas que no han leído después de una idea de muerte han cambiado su manera de ver. El cambiar su manera de ver, de percibir y de sentir, pues obviamente todo se gira. Entonces también es entrar a los siguientes, mi marido, mi hijo, claro que es duro, pero es transitorio ese marido, es transitorio el hijo, es transitorio el cuerpo. Allí vamos mucho más profundo. Si yo en lugar de mi marido, mi hijo, puedo decir esa alma que camina conmigo o caminó conmigo a mi lado,
esa alma que está viviendo conmigo. Le quitamos el mí de la posesión del ego. Y sabes que las almas nos vamos encontrando, nos vamos acompañando, y vienen los hijos o no vienen, o se van o no se van, pero simplemente el alma ya hizo su servicio y le damos las gracias y lo dejamos que vuele por el servicio. Podemos llamar a todos los seres en lugar de mí, llamarlos alma que me está acompañando Wow. Y darles las gracias. Eso y me darle generó. gracias, Wow. porque vienen a ti para que tú sigas tu proceso, abras, profundices y sigas compartiendo, porque no ayudamos a nadie, compartiendo o acompañando a este despertar de la conciencia. Toda la gratitud, vuela, gracias por mostrarme, alma, eso que yo no había visto. Por favor. No, quitándole el peso, me encanta lo que dices de sentirlo, sentarnos a sentirlo, darnos amor y compasión, como esto está muy difícil, es un dolor, obvio que es un dolor. Sería no natural no sentirlo, pero con con el cambio de perspectiva de sabíamos desde el principio que igual iba a ser transitorio y temporal, y cómo puedo convertirlo en la gratitud para este ser humano y para esta alma que caminó conmigo. Dale Hermoso. la al alma, porque el alma, cuando el alma despierta, el espíritu se manifiesta. Y ahí Mm. recuerda que eres espíritu. Hay una frase en el libro de la transición, porque hay un capítulo de Sergi Torres que muy amorosamente me permitió hacerle preguntas y respuestas. Tú sabes que él es un ser despierto. Y en una de ellas dice más o menos así, dice, muchos seres humanos cuando tienen la experiencia de que alguien se muere, no son conscientes de que se muere una parte de sí. O sea, si se muere mi hermana, se muere una parte de mi hermana. Pero yo voy al dolor de mi hermana, a la cosa de mi hermana, y no voy a mi dolor interno, a ese pedazo de mí. Y tengo que atenderme, a amarme, a abrazarme, porque ese pedazo es un pedazo roto, pero no es es porque yo no miro realmente dónde está eso que estoy experimentando. Y eso es poderoso. La frase es poderosa, como él la expresa y cómo se manifiesta. Y en muchos sitios en la consulta, cuando llegamos a ese punto, las personas quedan totalmente sorprendidas, porque cuando lo ven, ¡wow!, se transforman. Mm. Bueno, aquí podríamos hablar muchísimo más sobre ese tema, sobre tantos temas. Me encanta aprecio mucho que estemos hablando sobre lo simple a pesar de lo difícil. En Sí. la vida, el camino de la vida, el camino hacia el propósito es simple. Sin embargo, no siempre es tan fácil, pero empieza por tomar conciencia. Pero mira, una cosa bellísima que estás, que a mí me encanta tú cómo traduces, eso me fascina. Simple, simple pero difícil. Entonces miremos la palabra difícil. ¿Quién la juzga de difícil? Mm, ujú. Y si es simple, ¿por qué no entro a lo simple como un niño? Más bien la pregunta es, ¿será que eso es simple? ¿Será que me muestras la puerta de entrada? ¿Será que puedo ir a mirar? No hay que traerse a todo el mundo para preguntarle. Eres tú quien pregunta. Eres tú quien decide. Un niño pequeño entra por la puerta porque tiene curiosidad, porque tiene inocencia. Y le pregunta, mamá, ¿qué es esto? Mamá, ¿qué es esto? Mamá, ¿qué es esto? Mamá, ¿qué es esto? Entonces me doy cuenta que lo difícil ya es una etiqueta que nos pone nuestro amigo. Entonces en vez de juzgar, podemos jugar. Entonces suelto lo difícil, voy a jugar a ver si jugando por aquí puedo entrar. ¿Me estoy muerto de miedo? Pues sí, pero por alguna manera voy a mirar aunque estoy muerto de miedo, porque como soy un niño chiquito grande, que tengo los miedos de los cuentos de antes, que tengo los miedos de cuando me dijeron que no lo haga, que no lo mire, que no sé qué, pues me dan, ok, camina miedo, acompáñame y miremos a ver qué hay allí. Cambiar el miedo por el amor, cambiar el juzgar por el jugar y abrirnos a la curiosidad, a la inocencia y al placer. Una frase, no es cambiar el miedo por cambiar cambiar el que dijiste amor por miedo. El miedo por el amor, sí. Bueno, no, es abrirse al amor para que el amor permita que el miedo se integre. Integrar el miedo. Wow.
harto, abrazar el miedo, Mm, permitirlo, porque lo estamos juzgando. Nosotros juzgamos el miedo. Todo hay una barrera. El miedo es miedoso, me lo tengo que quitar. No. Cuando lo veo, ¿qué será esta energía? Amor, acompáñame a mirar esto. Amor, acompáñame a abrazar esto. Amor, acompáñame a esto. Y ya, entonces, lo deja ser. Hay una frase de Ceris que me encanta. ¿Sabes qué dice? El miedo es amor disfrazado de miedo. Entonces dejamos la mente dual, ¿sí? mm, Para mm. seguir investigando, investigando, investigando. Y que vamos a sentir miedo, sí, claro que sí, pero yo lo puedo contemplar. Lo puedo contemplar, lo puedo sentir con la mente honesta y puedo abrazar esa experiencia. Es energía. Si no le tuviéramos nombre miedo, es una energía, porque somos el ser. Y le decimos al ser o al núcleo que está aquí internamente en el pecho, ¿sabes qué? Hazte a cargo tú de esto. Traduce porque sé que son palabras mayores. Oh, ahí lo dejamos, quedó perfecto, quedó hermoso. Cada Sí. persona además yo creo que resuena con esa vibración y con lo que nos estás compartiendo. Aunque en palabras, claro, podríamos quedarnos mucho, mucho más tiempo aquí. Pero para cerrar, una pregunta que me encanta hacerle a las personas que nos visitan aquí en Plenamente es, Pili, si tú tuvieras la oportunidad de susurrarle o decirle con un micrófono un mensaje a cada persona del mundo, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería ese mensaje? Escucha tu voz interior y permite que se revele en ti ahora. Ahí lo dejamos entonces. Pilar Jaramillo con ustedes y muchísimas gracias por este espacio, Pili. Estaremos súper pendientes de tu nuevo libro y para acompañar a más pequeñitos y pequeñitas en el mundo a que también se reconozcan y puedan abrirse y darle permiso a esa voz interior que desde pequeñitos es todavía más fácil. Así que Gracias muchas gracias, un abrazo enorme a y ti, gracias por tu luz. Gracias. hermosa. Nos vemos en una próxima oportunidad y en un próximo episodio de Plenamente. Muchas gracias.